Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Bienvenidos, queridos, queridas, querides, a un nuevo capítulo de Chamanes y Charlatanes. Hoy estoy bien contento, la verdad, porque nos va a estar acompañando y tengo el honor de entrevistar a Armando Loizaga, que es, pues, tal vez una de las personas que más sabe de ayahuasca en México. Ha dedicado prácticamente toda su vida a la investigación en todo lo que tiene que ver con plantas. Él es psicólogo de profesión, ha sido asesor y terapeuta en varias organizaciones en Estados Unidos, en Minnesota y en Miami principalmente. Ha participado de una serie de foros, fue vicepresidente del CISEI, que es el Centro de Estudios sobre Espiritualidad Indígena. Es fundador y director y psicoterapeuta en Niérica, que es una organización sin fines de lucro para justamente el estudio de la salud humana y el tratamiento de adicciones y la conservación intercultural y la investigación sobre plantas sagradas, en fin, es una eminencia básicamente y últimamente se ha estado dedicando mucho o ha estado muy centrado, ¿verdad, compadre? En todo el tema regulatorio, especialmente en relación con la ayahuasca y qué es lo que está pasando en México, qué es lo que está pasando un poquito en Latinoamérica. Entonces, vamos a tener hoy día una conversación con él en este sentido. Así que, estimadísimo Armando, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Bienvenido una vez más a De Chamanes y, bueno, por primera vez, bienvenido a De Chamanes y Charlatanes. Qué gusto tenerte por acá. Pues muchas gracias, Armando, y de verdad muchas gracias por estar acá y por acompañarnos, porque sé que estás bien ocupado, sé que andas en mil cosas, entonces de verdad que muchas gracias por darte el tiempo y el espacio. También sé que lo haces porque en el fondo el tema de las plantas pues es tu vida, ¿no? Y todo lo que hemos trabajado pues, por los últimos veintitantos años eh, es realmente lo que te mueve. Entonces muchísimas gracias por acompañarnos. Y hay un dato interesante que yo justo me di cuenta recién cuando estábamos platicando antes de empezar el episodio, que es que nos encontramos los dos con la ayahuasca en el mismo año, en 1998, ¿no? Yo tenía 19 años, tú tenías 34 y a mí me estaba llegando a Chile Javier Zavala, que es un curandero de Tarapoto, eh, que ambos conocemos, pues, y tú estabas yendo, entiendo, en ese tiempo a Taquihuasi, ¿no? Así es, así es, sí. Quizá empezar por ahí, ¿no? De cómo fue que yo conozco la medicina de la ayahuasca. Fue a través de saber que se realizó un congreso en Tarapoto, inclusive organizado por el CISEI, eh, que fue el primer evento que realmente habló del tema del potencial terapéutico de la ayahuasca en contexto ceremonial. Ujú. Mi esposa, ahora esposa Ania, colega en aquel entonces, me trajo una carpeta de eh, artículos de investigación fascinantes sobre el efecto terapéutico de la ayahuasca en el tratamiento de las adicciones, que es mi especialidad en aquel entonces, buscando alternativas de tratamiento, viendo, ¿verdad?, en los noventas de que esta postura de la guerra contra las drogas y de un tratamiento tan basado en la abstinencia no era suficiente para poder ayudar a gente que no estaba respondiendo a ciertos tratamientos. Entonces, fue así que nació la curiosidad de ir a la selva, conocer el proyecto de Taquihuasi, un Ajá, con proyecto Jax. muy histórico porque fue el primero que propone de una manera institucional como servicio de salud pública en el área de la Amazonía en Tarapoto, un modelo de tratamiento intercultural eh, donde integran elementos de la medicina tradicional amazónica, pues con la psiquiatría y psicología moderna, y eso me llamó mucho la atención. Fui para allá y bueno, es toda una historia, ¿verdad? De ahí en adelante, cómo fue mi reconocimiento de esta medicina como un elemento importantísimo en el trabajo de la salud mental, como es un elemento también fundamental de la cosmovisión de la medicina tradicional amazónica, no nada más en el Perú, pero en Brasil, Colombia, Ecuador, partes de Venezuela, pequeñas partes de Bolivia.
en donde han permanecido estos conocimientos eh, ocultos hasta ahora, ¿verdad? Que vino una globalización de la ayahuasca, ¿no? En los últimos, vamos a decir, si estamos hablando de hace 22 años que es de referencia, que no había nada realmente, Ujú. no se conocía esto, era algo que tenías que ir a la selva y conocer a alguien y poder acceder. No existía el turismo ayahuasquero que existe ahorita en toda esa zona. No, cuando Y, llegó, perdón, cuando a mí me dicen que viene un curandero ayahuasquero al sur de Chile, que es donde yo vivía en esa época, fue casi como que me dijeran que venía Jimi Hendrix. O sea, era como una cosa legendaria, mítica. Yo decía, no te puedo creer que viene, o sea, no voy a tener que ir a meterme, quién sabe a dónde vienen hasta acá. Fueron las primeritas veces que empezaban a salir justamente estos curanderos, ¿no? Y ahora que estamos plagados de una sobreoferta y claro, sobredemanda. sí, ahí cerquita, Chile, y empezaron a salir en aquel entonces justamente. Bien, pues yo creo que vale la pena hablar que de ese tiempo al 2005, que es un año de referencia para nosotros, porque tuvimos en la Universidad de Heidelberg, en el 2005 hubo una reunión de expertos en el tema de la ayahuasca, de la investigación psicodélica y política pública, a puerta cerrada, precisamente para ver la problemática de la globalización de la ayahuasca. Ahí fue la primera vez que se utilizó ese término que ahora lo usamos pues para describir la enorme demanda, ¿no?, que hay de ayahuasca en el mundo. Esta demanda pues ha alimentado la oferta y está creciendo exponencialmente. La diseminación de la ayahuasca en México en los últimos 10 años es pues alarmante porque se denota un crecimiento muy grande de grupos que están pues claramente en un modelo comercial de estar facilitando la ayahuasca como si fuera, ¿verdad?, la clave, la llave, la medicina, que, bueno, sí lo puede ser, pero no necesariamente lo es. Correcto. Y de qué depende que tenga la potencialidad de la ayahuasca de ser una herramienta benéfica, y ya sea medicina para un mal o sea un precursor para seguir evolucionando espiritualmente, depende de diferentes factores. Depende de la calidad de la ayahuasca, depende de la experiencia que tiene la gente curandera que la aplica, ¿verdad? Para poder también intervenir en una situación crítica, ¿no? Diríamos, y el contenedor de la ceremonia que se lleve a cabo de una manera, ¿verdad?, estructurada y responsable, que garantice, ¿no?, el bienestar espiritual, psicológico de la gente. Y para ello vemos en la selva, que es nuestro punto de referencia de los expertos, los verdaderos expertos están en la selva. Pues bueno, la gente que está ahorita aquí convidando medicina, puedes decir que mucha de ella ni siquiera ha pisado la selva o conoce algún maestro indígena, sino de que se haya ido venir hasta por internet o puedes pedir ya la medicina. Entonces, si tú tuviste un día, y esto lo ves a cada rato, ¿no? De gente que recibe el llamado de la medicina, porque tomaron ayahuasca, se fueron a la selva por alguna razón, encontraron a alguien, hicieron una dieta, ¿no? Y ya regresan todos vestidos de shipibo, ¿no? Y claro, hay un interés por parte de los pueblos indígenas amazónicos, pues de capitalizar las relaciones que van haciendo con gente que los visita de todos los países. Y luego entonces, en los últimos, te digo, 10 años que hemos visto cómo tanto eh, ha crecido el ayahuasca, pero ha crecido el ayahuasca en México y en el mundo, ¿no? Porque los taitas ya han salido, ¿no? Y digo, conozco muchos de ellos que tienen el pasaporte sellado, bueno, en casi todos los continentes. Ujú. Entonces tiene uno que reflexionar qué está pasando, ¿no? Hay muchas, eh, hay, o sea, hay mucho que observar, ¿ok?
mucho que observar y que reconocer, simplemente que en México ahorita tenemos a 9 personas en la cárcel por el tránsito y posesión de ayahuasca, cuando ni siquiera la ayahuasca está tipificada, o sea, en ninguna parte de la ley mexicana dice la palabra ayahuasca, ¿no? Porque en el supuesto de las autoridades de que como la ayahuasca contiene DMT, entonces le dan la equivalencia de que ayahuasca es igual a DMT, y la gente que es aprendida por posesión de un narcótico, ¿verdad? Le aplican la posición de DMT en la cantidad que tenía, es decir, si eran 3 litros de ayahuasca, aquí para el gobierno en su interpretación son 3 litros de DMT. Que bueno, la primera mentira es de que el DMT y el ayahuasca son lo mismo. La ayahuasca contiene otros, armalinas, una serie de cosas que permiten que ese DMT actúe sinérgicamente, pero además, o sea, la proporción de DMT a la cantidad de ayahuasca, además de que siempre varía, pues estás hablando de unos porcentajes realmente muy bajos, es decir, de los 1000 mililitros de contenido en un litro de ayahuasca, a lo mejor, no sé, 40 mililitros, ¿no? Son de DMT y lo Estos son demás es otro 4 o compuesto. 5%, es realmente muy Entonces, poquito. realmente la relatividad de la proporción, de la cantidad de DMT, para que, porque esas botellas contienen esa sustancia, bueno, hay que hacer ese análisis preciso y ver que desde la ciencia y desde los derechos humanos, pues aquí el perseguir y castigar y privar de la libertad, aplicando un principio de prevención, de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Como si estuviéramos hablando de un cartel de narcotraficantes, me parece aberrante, o sea, me parece realmente importante, ¿verdad? De carácter urgente, ahorita que la sociedad misma, que es usuaria de la ayahuasca, es quizá ahorita a quien va este mensaje. Quiero recalcar que hay una demanda que también impulsa que esta gente haga el viaje y traiga esta medicina, ¿verdad? Porque aquí la gente quiere ayahuasca. Y Que un entonces, poco, bueno, perdón, que eso justamente es lo que, como que te iba a decir, que también es tema que hemos venido hablando. Yo, con Armando, la verdad es que podríamos estar aquí sentados una semana, ¿no? Porque pues, teníamos para platicar y además cuántos años que nos conocemos. Pero, ¿tú qué dirías qué es lo que nos está pasando en México? Porque es algo bien interesante. Es tal vez uno de los países que tiene más demanda justamente de ayahuasca, a pesar de que en México además tenemos muchísimas medicinas propias de aquí, y sin embargo está esta como revolución en relación con la ayahuasca, y al mismo tiempo estamos adoptando esta política como súper represiva, muy retrógrada, ¿no? En términos de perseguir y además estar encarcelando gente que a todas luces tú dices, esta persona no debería estar presa, son taitas indígenas, es gente que viene a hacer una terapia, puedes decir, mira, si está más o menos preparada, en fin, gente incluso, por ejemplo, detenida, me decías, por 2 kilos de hoja de coca, que tú dices, o sea, con 2 kilos de hoja de coca, no haces nada de cocaína, vaya, evidentemente esto es un consumo tradicional, no dañino, que no tiene que ver con el narcotráfico, o sea, viene por otra línea. ¿Desde dónde dirías tú qué es lo que nos está pasando? Porque también al mismo tiempo tenemos estas como intentos de iniciativa de ley y este además discurso desde el gobierno actual, año 2022, como de ir despenalizando todo el mundo, toda la política de drogas, ¿no? híjole, mira, pues yo creo que es un entramado de primeramente tener una legislación realmente setentera, o sea, que se creó para un mundo y un México completamente diferente al que estamos viviendo en este momento, eh, en donde también existen una serie de candados, la ley vinculando la Ley General de Salud con el Código Penal, con la Ley General de Salud, y hay una serie de complicaciones que impiden realmente el ejercicio
de los derechos humanos de los usuarios que quieren poder acceder a estas sustancias, porque las sustancias de las que estamos hablando, enteógenos de origen natural, que han sido elementos culturales, bioculturales, medicinales, espirituales de muchos pueblos de la América, o sea, desde el peyote, con los Wixárika y tepehuanos y nuestros indígenas, y antes de que llegara la conquista, probablemente muchos, si no todos los pueblos usaban estas medicinas, ¿no? Los hongos, psilocibes para todas las culturas de Oaxaca, ¿no? Y ancestrales mismas como la maya y la zapoteca. Entonces, en el cono sur también es increíble la riqueza de la farmacopia de estas medicinas y bueno, el, 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 el equivalerlas, o sea, el que tengan la equivalencia de drogas en nuestro sistema jurídico, pues definidas como Ujú, sustancias que tienen escaso o nulo valor terapéutico ujú, y que representan un grave problema de salud pública. Entonces, no puede ser que por este lado de la cosmovisión indígena sean plantas sagradas, sean plantas maestras, sean plantas que se les llaman medicinas, que son reconocidas desde allí. Y que en este paradigma occidental, en donde se redujo este conocimiento como un residuo histórico, antropológico de gente que tiene pensamiento mágico y, ¿sabes? Y se descartó como algo que no importaba. Y ahora, en nuestro México pluricultural, como vivimos ahora, la influencia de esas plantas en el desarrollo personal de tanto mexicano que se ha podido, ¿verdad? Eh, encontrar la oportunidad de tener una experiencia, sentarse con un maracame o ir a Viricuta, hacer una caminata, o que le llegara la medicina como le llegara, ¿no? Pero ah, ¿cuánta gente en México, ¿verdad? Ya tenemos, ¿no? Ese paradigma de entender que estas plantas pues no son drogas. Nuestro gobierno no lo entiende. Entonces me preguntas por qué, y una es porque la ley están mal clasificadas, o sea, México no tenía por qué enlistar al peyote, o sea, es decir, peyote, jicuri, él puso todos los nombres en la ley, Lophophorus williamsi, uno, dos, o sea, eh, eh, tipificó las plantas, igual que hongos, psilocibes cubensis, psilocibes zapotecorum, mazatecorum, o sea, y eso fue por iniciativa propia, fue por el descuido de nuestros legisladores de no ver que estaban eh, persiguiendo las plantas mismas de nuestros pueblos indígenas solo porque contenían estas sustancias y que así es como iban a legislar en el resto del mundo. Bueno, pues así sí, tenían que legislar así en Estados Unidos porque allá no tienen los antecedentes sociohistóricos y culturales de las plantas, pues eso es otra cosa. Entonces, los tratados internacionales en ningún momento enlistan ninguna de las plantas que estamos nosotros hablando ahorita, ni el ayahuasca, ni el peyote, ni los hongos, ¿no? Y hacen una distinción clara entre las sustancias en su esencia molecular, el DMT, la psilocibina, la correcto, mescalina, pero en su estado sintético, puro. correcto, O sea, es decir, correcto. para evitar que, para evitar justamente los laboratorios, el narcotráfico de las sustancias vendidas en masa. Pero la misma Organización de las Naciones Unidas, la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es, diríamos, la COFEPRIS internacional, pero el órgano de regulación, ella misma ha adoptado la postura clara y ha exhibido su postura en los reportes anuales a los países, en donde aclara que estas plantas no forman parte de la convención y entonces recomienda a cada país legislar en función de su realidad sociocultural. Ujú, Entonces, es muy importante aquí hacer una distinción, por ejemplo, entre la realidad sociocultural en Italia y en Francia, en donde ambos congresos optaron por tipificarla como delito, como si fuera una droga.
Bueno, estamos hablando de Europa, estamos hablando de Italia y de Francia. Yo no sé cómo se vive allá la cultura, pero hablando de México, en nuestra realidad sociocultural contemporánea, no histórica antropológica, sino en nuestra sociedad contemporánea, urbana, ¿verdad? ¿Cuánta gente no haya tomado ayahuasca? ¿Cuánta gente no forma parte de esa demanda? ¿Quiere seguir formando parte de esa demanda? ¿Cuánta gente necesita esa medicina porque no ha encontrado otra alternativa? ¿Y por qué no tener el derecho de poderla recibir, vamos a decir, de curanderos y de médicos tradicionales amazónicos? ¿Verdad? En vez de que se abra un mercado negro, pues que le abran el mercado a los legítimos curanderos, no hablando como una propuesta de regulación. Es decir, aquí se prohíbe la ayahuasca a menos de que seas y pertenezcas a una tribu indígena debidamente reconocida y los mecanismos de organización indígena, que usted te da un permiso que dice, sí, el señor, ¿no? Winston X o quien sea puede salir del país con tantos litros de ayahuasca. Esta ayahuasca se creció en el proyecto comunitario agroforestal de la comunidad Shipibo de no sé dónde, y entonces cuidar que no se apropien estos conocimientos, ¿verdad? Para cuidar al público de los neochamanes y de los chamañosos y de la gente que ve en el ayahuasca, ¿no? Un, una manera de hacer dinero, ¿verdad? Porque pues, es muy fácil poner a todos ahí en unas bolsas de dormir, rentarse una carpa, ¿no? Anunciar que vengan 30 gentes, pues les das de beber quién sabe qué pasa en las ceremonias, ¿no? Pero sí se denota, pues, que no estamos hablando de gente que ha tenido los años de experiencia, probablemente, ¿no? Que se requiere, que vemos desde la óptica de la antropología médica, cuando volteamos a ver a los facilitadores de ayahuasca, que les llaman chamanes, pero allá se llaman curanderos, maestros, taitas, payés, ¿no? Ajá. Diferentes Todo, nombres. todo tipo de nombres, pero nadie es chamán. Pero, exacto, pero es gente, Nico, que bien tú sabes, pues se ha dedicado toda su vida, han crecido con estas formas, estas culturas, usos y costumbres, forman parte de quienes son. Entonces creo que eso pues es una gran ventaja cuando se pretende traer esta medicina, sacarla de su contexto sociocultural, de sus formas, y introducirla en un país que no tiene las mismas circunstancias y las mismas cuadraturas culturales. Entonces, aquí se presta a que cualquier improvisado, correcto, que se cuelgue un collar de dientes de cocodrilo y que ya se puso la pluma y que y aprendió dos, tres yanaguanas y ya se ponen en ese lugar, ¿no? Entonces, cómo discernir entre la gente que sí tiene el conocimiento, que sí le va a garantizar al gobierno en primera instancia, de que la práctica se va a realizar de una forma ancestral, dentro de las normas y formas de la cultura, o sea, empíricamente comprobado de que esto funciona en manos de gente así con estas experiencias. Y de que la medicina que se internó al país proviene y está garantizada porque viene y beneficia a los pueblos indígenas que son los legítimos custodios y propietarios, si lo queremos pensar así, de ese conocimiento ancestral. O sea, en el mundo que hemos creado nosotros ahora los blancos, tenemos que también otorgarle estos derechos de propiedad intelectual, ¿verdad? A esas formas. Entonces, tú puedes decir crudamente que el chamanismo amazónico, las artes curanderiles amazónicas, pues son una tecnología eh, que es un conocimiento propio que debe de, primero, pues no ser apropiado y explotado, que ya está sucediendo, y también pensaríamos que deberíamos de promover el desarrollo sustentable de esas comunidades, ¿verdad? Facilitando que los curanderos
saquen esa medicina, salgan con ella, trabajen con la gente en diferentes lugares, países en donde se pueda permitir esto. No lo veo sucediendo en Francia y en Italia, pero lo veo, ¿por qué no sucediendo en México, en donde además somos un país con una base cultural indígena y en donde entendemos que estos saberes ancestrales pues son valores importantísimos para la humanidad, porque los hemos visto nosotros como... Pues qué mejor que México y qué mejor que este momento en donde estamos viviendo una crisis en lo que es la política de drogas, que vemos que no funciona, teniendo a 9 personas, somos, nuevamente lo repito, el país con más gente en prisión por ayahuasca en este momento en el mundo. Cuando somos el país que somos la cuna de las plantas sagradas, en donde, ¿verdad?, elevamos la bandera de los bucholes y del peyote y de María Sabina y de los hongos y todo, pero aquí hay 2 hermanos indígenas, uno catuquina y otro huitot colombiano, uno brasileño y colombiano, en la casa. 2 maestros ayahuasqueros, Lauri Nostroza, que es mexicano, es peruano, pero se nacionalizó mexicano también, y José Campos, también peruano, ambos gente mayores que han llevado una vida con la medicina, con el ayahuasca, y que pues lejos de ser narcotraficantes son gente que ha dedicado su vida a ayudar a otros. Entonces, Gente muy legítima, ¿no? y exacto, sí, yo creo que sí, digo, es la palabra, ¿no? Y que da pena, ¿verdad? Y otros connacionales, como tú y yo, quién sabe quiénes son ellos, pero son otros mexicanos que por también estar introduciendo la medicina están en las mismas circunstancias. Algunos venían con ellos, otros, pero son 4 extranjeros, si no estoy equivocado, y entonces 5 mexicanos, ¿no? Dos de los extranjeros son, diríamos, gente reconocida en el medio. Y aún así los jueces de primera instancia no tuvieron la inteligencia, o sea, los magistrados no tuvieron la información, la educación en el tema suficiente para entender que no había delito con quien vincular, que era más el daño a la salud que le van a hacer a estos sujetos, aplicar un delito contra la salud. O sea, ¿en qué momento se estaba atentando en contra de la salud al introducir esa medicina? Y que vean nada más que nuestro sistema penitenciario, si algo va a ser afectarle la salud a esas 9 personas, como la quieran ver. Entonces, hay una incongruencia en el manejo de cada caso, porque se escuda el sistema judicial detrás de que están muy uh, atrasados, ¿no?, en los procesos judiciales por el COVID. Y entonces, estas gentes, pues plenamente inocentes, que además no pertenecen a carteles criminales, en donde la ayahuasca en ningún momento participa de los mercados de sangre y de violencia, pero están compartiendo celdas y espacios con gente asesina, secuestradora, narcotraficantes de veras, que vemos que además, como nota, en el caso Ayotzinapa, ¿no?, gente que claramente no debería de estar saliendo por la beneplacencia de un juez, que de repente así los desvincula del delito. Y nosotros tenemos gente, no digo nosotros, pero la ciudadanía tiene gente, ciudadanos comunes y corrientes extranjeros, algunos de ellos gente muy interesante, muy culta, en la cárcel por ayahuasca. Entonces, sí es una crisis política. Es importante que las autoridades gubernamentales en todos sus niveles, es lo que estamos llamando nosotros a hacer, que tengan una junta urgente, porque esto no se puede aplazar, en donde haya una armonización de la aplicación de la ley en función de las recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se hicieron claramente para todo el mundo, y México fue el país anfitrión de este proceso. Entonces es penoso, Sí, claro. penoso.
sigue siendo México, además, anfitrión de, de, de decir, queremos que se revise la política de drogas porque vemos que no funciona y nos comprometemos nosotros como México a renovar nuestras políticas, a hacerlas más proporcionales, más humanistas, apegadas a los derechos humanos, pero se reconoció la desproporcionalidad de la ley en relación a la conducta. Entonces, tan fácilmente como que el Ministerio Público no vincula delitos, no porque contiene ya, entonces se aprovechan para aplicar y ya sabemos que en la corrupción del sistema judicial, pues entra en el que eh, al final van a querer salir por mordida, ¿no? Y muchos casos de estos se les ha dado el carpetazo, y nunca se hicieron públicos, nunca se publicitaron en los periódicos, nunca se dio una sentencia, porque la gente lo que quiso hacer es salir corriendo. Entonces, también el sistema judicial ha abusado de, ¿no? Entonces, es importante que se armonice el sistema judicial, que se eduquen a los magistrados, la judicatura, ¿no? Los ministerios públicos, en que esto no es un delito, de que la convención de Viena en ningún momento nada, y es más, las recomendaciones en contra. Y están yendo en contra de la misma convención que en sus otros artículos, no sé en dónde, ¿verdad? Basa todo su premisa en la protección de los derechos humanos del planeta. Y lo estamos violentando al estar metiendo gente a la cárcel por portar plantas que las convenciones no penalizan. Fíjate, o sea, estamos yendo no más en contra, estamos tercamente haciendo algo que ellos mismos recomendaron que no hagamos. Fíjate nada más. Pues bueno, este diálogo que estamos teniendo tú y yo, gracias por invitarme, porque me permite también poder enfocar, pero este argumento que se tiene que hacer, pero pues ya en estos días, para que se le dé carácter de urgente a un equipo multidisciplinario de expertos que puedan intervenir ya a nivel intersecretarial de mando para que se pueda educar, ¿no? Esas instancias, por ejemplo, con todo el respeto, nuestras Fuerzas Armadas y las labores que hacen, ¿no? Y ahorita la carga de ser responsables además de las aduanas y todos los puertos de entrada. Yo sé que están muy ocupados, pero que puedan tener una capacitación, no les quitamos más que 2 horas para no hacérsela muy cansada, y explicar por qué estas plantas no constituyen un delito, cómo es de que se deben de abordar estos casos, ¿no? Desde la perspectiva de los derechos humanos. Aquí no estamos hablando de los... No podemos decir que tener 3 litros de ayahuasca es lo mismo que estar introduciendo 3 kilos de cocaína o de heroína al país, o de estar transportando en un retén. Claramente esos 3 kilos de heroína o 3 kilos de cocaína provienen de cadenas de narcotráfico con una carga de sangre, de violencia tremenda. Y sí van a ir a dar a las escuelas. Y sí son una droga que suena adictiva físicamente inmediatamente. Cuando, Nico, digo, nosotros sabemos hacerse adicto a la ayahuasca. Eso o sea, el concepto ni existe. Ajá, Al exactamente. peyote, ni a ningún psicodélico. Sin embargo, diríamos que las instancias judiciales, ellos no hacen ninguna distinción. El sector salud empieza a reconocer que hay distinción y sí le ve el valor terapéutico a los hongos y a estas cosas, pero falta la investigación, pero entonces ya no están quemando brujas, que bueno, estamos en el 2021, Pero pero, estamos encarcelando gente. pero nuestro sistema de Pues, impartición de justicia, haz de cuenta que nuestra ley es una ley reglamentaria del edicto de la Santa Inquisición del 1620, ¿me entiendes? O ajá. sea, estamos aplicando principios de privación de la libertad, de castigo y poniendo la vida de la gente en riesgo. Así. Sí, sobre todo basados como en esta genocidio cultural, como le llamamos, ¿no? Ya un poco ancestral, ya así heredado, ¿no? Que quedó como con estos conceptos. Que yo mientras escucho me doy cuenta que como quiera la regulación que tenga que venir
en lo sucesivo enfrenta varios retos, ¿no? Por un lado está esta cosa como de la sustentabilidad que requiere el cultivo, porque la excesiva demanda que tenemos hoy en día también está generando una deforestación y tal, y hay que armonizar el tema sustentabilidad de la misma planta con también el posible beneficio que le puedes ir generando a las comunidades justamente ¿no? por este renacer. Y por otro lado, o renacimiento más bien, como de toda esta cultura psicodélica. Luego, por otro lado, está el tema bien importante de quiénes vamos a considerar legítimos y quiénes no, porque si bien, por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo tú dices, mira, vamos a partir con los chipivos y con los catuquinas y con los cofanes y los sionas y ya, ¿no? Y toda la gente, o con los huicholes y los tarahumaras del peyote. Pero ¿qué pasa con toda esta gente que es mestiza o derechamente no mestiza, blancos, ¿no? Pero que sí han sido adoptados o preparados por estos taitas, por estos curanderos y curanderas legítimos originarios y que también de alguna manera están trabajando en pro de la salud de la gente. Porque finalmente, Perfecto. ¿no? La idea de las ceremonias y de todo el consumo de estas Sí. plantas tiene que ver Ok, con... ok. Y yo diría que ahí es en donde yo haría dibujaría una línea para decir que hasta ahí llegaría un concepto de regulación congruente en base al conocimiento ancestral, que es por antonomasia, pues el conocimiento, ¿verdad?, que emerge de esa misma medicina y de sus culturas, y que extraerlo de eso ya es expropiación, es improvisación, es una serie de cosas que se tienen que hacer con cuidado, porque aquí estamos hablando de la psicología y del bienestar de la gente. El, 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 la ciencia empírica de la medicina tradicional a lo largo de cientos o miles de años o lo que sea, han comprobado que dentro de las estructuras de la medicina tradicional indígena estas plantas son efectivas. Entonces, yo propongo como un primer acercamiento, porque estos procesos legislativos pueden ser paulatinos y pueden ir siendo en fases. ¿Okay? Lo primero es reclasificar, despenalizar para que nadie tenga que pisar la cárcel. Pero ¿cómo controlamos el mercado negro y cómo controlamos eso? Eso es toda una otra plática. Pero ¿cómo marcamos los estándares tanto de competencia, que son importantes, como estándares de seguridad, correctos estándares de ética, que incluye además el entendimiento de que no puedes nada más agarrar algo porque lo viste en el corral del vecino y lo agarras y te lo traes, sino es diferente si el vecino te lo regaló. Oye, Nico, mira, aquí está esta gallina, ¿no? Entonces, si alguien pasa y dice, oye, Nico, ¿por qué tienes la gallina del maestro? Pues es que el maestro me dio la gallina. Pero hay gente que va con el maestro y cuando el maestro voltea le agarra la gallina, se le mete la maleta y ya se la llevó. Y no, el maestro ni sabe que el otro ya tiene la gallina, de repente le falta la gallina. O sea, entonces, la apropiación. O sea, no hay apropiación cuando hay o un indígena presente de la cultura, cercano pero presente en una relación viva y directa con la cultura en origen. Pueden ser chipí, cama, huitoto, te digo, sí. Y eso a lo mejor puede no gustar en el primer análisis a mucha gente que le va a ser inconveniente, pero tenemos que ser justos con el origen del conocimiento. Esto es muy importante. Lo que estoy hablando de la usurpación del conocimiento, de la apropiación, obviamente la comercialización desmedida. Entonces, ¿a cuánto se paga el litro de ayahuasca, vamos a decir, a granel, ¿verdad? En Tarapoto o en Calpa, o sea, ¿a cómo lo paga la gente que lo interna Uh -huh. y después, pues, lo vende, ¿no? Y si tú sacas una proporción de la cantidad que pagó por los mililitros que tomó la persona, a cómo se lo vendieron y a cómo le rindió el litro por ceremonia en términos de capital generado por ese litro, pues vas a ver que hay una desproporción increíble y que a la gente que pues cosechó, creció, cuidó, fue, cultivó, cocinó, guardó los ícaros, la medicina y todo, le queda nada, le queda un porcentaje pequeño.
¿no? Ujú. Entonces, esas desproporcionalidades, o sea, y ahí no hay ningún impuesto, que, que no me gusta tener que hablar así. Jamás me hubiera gustado, nunca lo pensé, ¿no? Hace 15 años yo no pensé que esto iba a agarrar el boom que es ahorita, que no íbamos ni siquiera a saber cómo ponerle orden a esto en México. Entonces, sí es México ahorita un gran laboratorio de política pública internacional. Es internacional porque estamos hablando de una planta que no nos pertenece, pero que nos ha vinculado de una manera inevitable por cosmovisión con los pueblos indígenas amazónicos del Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, etcétera. Entonces ya hay vínculos de relación, ¿me entiendes? Ya hay una cosmovisión compartida. Pues yo creo que debemos de partir de que reconozcamos lo que hay y cómo eso puede ser una herramienta de desarrollo sustentable para las comunidades amazónicas, para que ellos puedan continuar eh, creciendo y manejando el ayahuasca en su territorio eh, de una manera ecosistémica, de que los médicos tradicionales y los curanderos y todo puedan ejercer su profesión fuera del país. Y esto es algo muy importante. Nuestro gobierno, nuestro presidente, se enorgullece de nuestros paisanos que del otro lado de la frontera están mandando dólares, ¿no? Para este país. Y deberíamos de permitir por lo menos a nuestros hermanos indígenas, curanderos y gente sabia y abuelas y todo, hacer el viaje con sus medicinas, elementos culturales, ¿verdad? Y de poderse llevar un poquito de remesa de regreso a sus comunidades indígenas. O sea, me parece que es una cortesía que podemos tener con nuestros hermanos indígenas del sur. Pues yo creo que estos diálogos, en la medida en la que se vayan refinando y pudiéndolos traer a los foros en donde se convierten en política pública, el Senado, ¿verdad? La Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Porque es el vínculo con las leyes internacionales, el vínculo multilateral con estos otros países, pero como ir concluyendo. Nosotros, Niérica, hay CIERS, ¿verdad? Ciertas organizaciones que nos dedicamos de tiempo completo a estar viendo cómo se puede avanzar esto, ¿no? Yo hoy, Nico, quiero como hacer un llamado, tocar una campana de conciencia pues vuelvo a lo mismo, ¿no? A todo nuestro México, ¿verdad? Qué amplio mensaje. Pero es que va para toda la gente que consume ayahuasca, va para todos los consumidores, no, no tienes ni que ser el que la da, ¿no? Tienes que ser de los que participan de ese universo ayahuasca. El único presidente que tenemos en México que pues no es muy alentador, pues, por lo menos está, es el proceso de regulación de la cannabis. ¿Okay? Entonces, digo, ¿qué podemos aprender? Vemos que 4 años después y la Suprema Corte y nada es lo mismo para el Congreso, para el Legislativo, no se han logrado las leyes, no se ha podido organizar. Que se organiza el Congreso para reclasificar la psilocibina, la mescalina, la del DMT, no va a tocar el LSD, pero por lo menos el DMT, la mescalina y la psilocibina, que los baje a una clase no penalizada, ya eso sería ser congruentes, ¿no? Con nuestra iniciativa internacional que asumimos en el 2016 y protagonistas en una revisión de política de drogas y de hacer lo correcto, ¿no? De reclasificar esas plantas, de crear un nicho sociocultural para ellas, reconociendo el derecho de nosotros mexicanos a nuestro... se, puede, se puede ampliar el principio de el derecho al desarrollo de la personalidad de la cannabis es el mismo que se aplica para los enteógenos, para el cannabis, para la ayahuasca, ¿no? Ajá. Para el peyote, para la psilocibina. Entonces, es de una labor legislativa y, en teoría, los legisladores deben de responder al público, ¿no?
doctorado. Entonces, ahí, cómo hacer nuestra voz patente, cómo podemos crear mecanismos de publicitación, de visibilidad, ¿no? De que nosotros los mexicanos sí queremos, no Armando y Nico, sino cuánta gente yo puedo observar, pero no hay la campaña como la hubo con la cannabis o con otras leyes, ¿no? De un matrimonio igualitario, o sea, tiene que convertirse en una campaña realmente mediática, en donde esto esté en la discusión política contemporánea. Entonces yo agradezco este foro, este tipo de foros, Nico, yo por eso me sumo a tu iniciativa porque es bien importante que la sociedad civil vayamos teniendo una participación, ¿no? Hoy vengo como Niérica, vengo como también mexicano, ¿no? Venimos a apoyar, ¿no? Nosotros como Niérica, un proceso de, de asistencia a la salud mental y de fortalecimiento de los derechos humanos, pero finalmente son los usuarios, ¿no? Los que mejor pueden reclamar estos derechos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer a través de este podcast? No sé, hermano, pero es muy importante que se vaya hablando de esto y que se entienda, ¿no? La complejidad del reto, pero que México tiene una sociedad civil muy capaz, o sea, sí somos capaces de encontrar un modelo regulatorio que funcione no nada más para México, pero para otros países. Ya te lo medio esgrimí un poquito, es lo que nosotros proponemos, el que se le dé potestad absoluta primeramente a los que califican como verdaderos y legítimos curanderos. Después, esas legítimos practicantes de la medicina reconocida por sus comunidades y que se pueda crear todo un patrón, un padrón y un mecanismo para poder validar y legitimar todos estos pasos. Muy importante es también pensar en la transmisión de este conocimiento en espacios que puedes conseguir como escuelas, en donde a una pregunta que me hiciste que era, ¿y quién más además de los curanderos taitas indígenas extranjeros? Pues aquellos que ellos determinen, y pues lo que yo te diría. Si tú me puedes decir, oye, es que yo tengo el aval de mi abuela Elisa y del tío Mateo, del tío no sé qué, y ellos vienen y dicen, no, pues saben que nosotros conocemos la medicina acá de este joven y decimos que sí puede, y que, pero pues que tiene que venir a dietar con nosotros, ah, sí, ah, qué güey. Entonces, ¿qué mecanismos se pueden ir creando? Tú quieres convidar planta, ya fuiste a la selva, ya hiciste una, dos dietas, no sé, está aprendiendo de alguien que te está diciendo, llévate medicina a México. Bueno, pues que ese alguien se haga presente, quiénes son, ¿no? Pertenecen a algún gremio de médicos tradicionales, porque este es otro punto interesante, ¿no? O sea, que como también en la selva, en los diferentes países, es que se logra la legitimidad. Entonces, hay comunidades que por su propia organización sociopolítica son los caciques, son el gobierno tradicional que automáticamente dice, este es nuestro curandero de la tribu y este es el que va en nombre de nosotros. Y luego hay otras comunidades más atomizadas, ¿no? Como puede ser la Shipibo, por ejemplo, en donde a veces la organización política no es tan clara, o sea, por comunidad, las autoridades políticas y las tradicionales espirituales son diferentes, y entonces se están organizando entre curanderos. Está la asociación, ¿no? Por ejemplo, de curanderos shipibos y tal, y entonces ahí hay un foro donde Hashimoto se mutuamente llama, de se van Shipibo, reconociendo. y entonces eso es interesante y nos conviene y observarlo como modelo, ¿no? A que se van autorregulando. Entonces, si hay una comunidad de 150 curanderos shipibos en esta organización, y vamos a decir que hay un mexicano que dice, no, pues es que yo soy un, un shipibo en Iztapalapa, ¿ok? Pues órale, o sea, ¿quiénes son los shipibos que a ti te avalan en dónde dietaste, cuánto tiempo llevas, cantas, no cantas, has dietado, ¿no?
te soplaron algunas arcanas, ok. Pues hay que ver qué tal estás ahora. Si tus maestros van y aplican y solicitan ingresar a la organización Shipibo Kunibo de médicos tradicionales y les dan entrada y esa organización los avala a ellos y ellos a ti en México aquí y ahí esa palabra, tú vas por buen camino, te vas anclando con el conocimiento original. Ujú. Pero si tú no tienes ningún indígena que te respalda, o ese indígena no es ni conocido en su casa, pues entonces me disculpas, eso ya es, o sea, son estándares que no son cumplidos, ¿no? Y que uno tiene que ser a fuerza el vínculo o sea, con la biocultura, el vínculo con el maestro, ¿no? El linaje, como le llamo yo en otro Linaje, episodio, ya yo más exactamente. bien lo que hago es revisar justamente la importancia del linaje, cómo se va transmitiendo un conocimiento de maestro, alumno, de maestra, alumna, eh, de manera que va pasando, ¿no? Generacionalmente, de alguna manera, intacto, con la Y, evolución normal que tiene cualquier conocimiento, pero va pasando completo, ¿no? y a lo mejor para la gente no indígena, Nico, como tú, como yo en el tiempo, bueno, ese lineaje no es exclusivamente de, ¿sabes? Porque no tenemos, la gente no vive en las comunidades, no hace años y años de, no de cómo se llama, de práctica, de estar ahí y aprender justamente eso. Entonces creo que ya ahora es un poco como ir aprendiendo de diferentes estilos, diferentes maestros, manteniendo un crecimiento dentro de lo que es, ¿me entiendes? Eh, la cosmovisión amplia de la ayahuasca, que a veces va a tener elementos shipibo, a veces va a tener elementos jonicuino shaninka, o a veces va a tener elementos ya más mestizados de nosotros, ¿verdad? Pero siempre con el vínculo del origen, del ícaro, del maestro, o sea, no improvisar y de repente sacar pues el arpa, el cello, el violín, la voz bonita, ¿no? Luego ves ceremonias de ayahuasca que, bueno, parece desfile yo no sé, ¿no? De personajes de Star Wars, ¿verdad? Porque todos llegan con turbantes o con cristales, o, ¿sabes? Estos vestidos de blanco, y es muy hippie, esta sí es como muy New Age, ¿no? Ajá. También cómo vas filtrando y educando a la gente de que, a ver, tú, la ayahuasca, si quieres realmente curarte de un cáncer o de no sé qué, de una adicción o de lo que tú quieras, pues qué mejor que lo recibas de un legítimo curador. Entonces yo propongo primero impulsar el libre tránsito de estas medicinas por la gente que las custodia y que forman parte de sus bioculturas y reconocer un derecho humano primigenio que automáticamente ya cancele toda la idea de vinculación del delito, que además es inexistente, en aduanas, en marina, o sea, que entienda la gente que tiene el contacto con la entrada de esta sustancia y que entiendan que está bien que la fiscalicen, eso perfecto, pero no se turna a Ministerio Público. No constituye un delito y no tiene que haber no se tiene que judicializar en un proceso. ¿Por qué? Porque tenemos, vuelvo a lo mismo, 9 gentes privadas de la libertad por algo o sea, no hay manera de poderle dar la vuelta a la heroína, a la cocaína, no la vas a poder jamás dignificar, jamás podrás hablar que le hace bien a nadie, cabrón, a nadie, jamás, o sea, es por antonomasia el cristal, el fentanil, eso sí mata, pero así, cabrón, Sí, no tienen ningún contexto, sí, sí, ¿no? La son sustancias medicina, creadas, desvinculadas. La cocaína que está presente en la coca está desvinculada del espíritu original. Quienes, quienes conocemos la coca en su forma original y el mascado de coca y ¿no? Y el ambil y todo lo que sea, o sea, todo lo que es ¿no? Todo lo que implica la hoja de coca en el mundo cultural andino, amazónico, que es clave, ¿no? Como sustento, tal. Eso ya está completamente desvinculado de la cocaína, sí, pero estamos hablando de cosas muy diferentes, ¿no? Entonces sí hay que partir sí, liberando de alguna manera y haciendo esta diferenciación clara entre lo que son las plantas. exactamente, hermano, con las autoridades
que están cuidando los puertos, que están en el contacto, te digo, directo con la entrada de la medicina. Eso es urgente porque estamos viendo cómo van cayendo uno tras otro tras otro. De aquí a que cambiamos la ley, van a pasar años y mientras tanto, entonces sí, para concluir, ¿no? Sí se requiere de una intervención quirúrgica del gobierno federal en un interés político internacional, porque ya hay, te digo, hay dos indígenas extranjeros penalizados por algo que no están penalizados en su país. Ajá, Entonces, correcto, porque además allá están legitimados para ejercer este oficio, ¿no? y a México que se le informó en las primeras instancias judiciales cuando se presentaron ante los jueces y les valió gorro, cabrón. Entonces, ya, si ya sabemos que además nuestro Poder Judicial está en una crisis tremenda, pues encima de todo, me queda que nada más están comprobando un barbarismo, ¿no? O sea, sí está alarmante, por sobre todo, ¿no? Y con esto concluyendo, por el discurso que se manejó tanto por la administración pasada en el tema de la cannabis y en el tema de la política de drogas, siendo además promovente de la UNGAS. Entonces, creo que es muy importante que se vea el carácter urgente, porque si no, más gente va a estar siendo privada de sus derechos más fundamentales. Entonces, hay una incongruencia, ¿no? En una política de un país que al pretender ejercer la ley, está incumpliendo la ley, Ajá. está incumpliendo la ley, está poniendo en riesgo la vida y la integridad de la gente. Pero el papel que tenemos nosotros mexicanos, eso es una reflexión. Entonces termino por decir que es importante salir del closet psicoactivo, digo yo, ¿verdad? Que nuestros senadores, o sea, mucha gente líder en nuestro país ya ha tomado la medicina. Sí, son usuarios, pero tenemos que salirnos del closet. Es un poco, Líder, hermano, o sea, diputados, senadores, gente que ahorita está en mandos medios de secretarías en el gobierno federal y pareciera que no quieren decir nada porque los fueran a quemar en leña verde. Entonces, en algún punto hiciste la pregunta de dónde proviene esto y que hablamos de que era, pues era un caos la ley, pero también es que tenemos una huella en el inconsciente colectivo de que esto es el diablo, ¿no? De que sí, sí, el miedo esto te va a volver loco, ¿verdad? Que esto es un espiritismo, ¿verdad? pagano primitivo, ¿no? Completamente así, de pensamiento mágico, ridículo, no validado. No, claramente, mira, parte de eso tiene que ver, ¿no? Con esta misma iniciativa de este podcast, de este foro, de ir cambiando la narrativa un poco de lo que está pasando. Entonces, pues te agradezco muchísimo, Armando, por todo tu tiempo. Yo sé que ya, pues creo que nos extendimos bastante más de lo que originalmente tendría que ser. Te súper agradezco tu tiempo. Sé que ya además vas medio atrasado para lo que te toca. Entonces, hermano, qué gusto tenerte. Muchísimas gracias por todos tus años de experiencia y todo tu conocimiento. Gracias además por ser punta de flecha en todo lo que se está moviendo también a nivel legislativo y de investigación y tal. Espero poder invitar eventualmente a Ania y a ti en alguna otra ocasión y pues muchísimas gracias. Que tengas una súper buena semana. A ti, Nico, gracias por la invitación. De la misma manera, me sumo cuando quieras, invítanos. Y yo invito a algunos a que se sumen también a ir construyendo esta nueva paradigma, una nueva epistemología para México y honrar estos elementos tan importantes, que no se conviertan en víctimas colaterales de la guerra contra las drogas. Pues ya estamos. Oh. Muchas gracias, hermanito. Próxima. Sí, nos hablamos en la semana. Muchas Muy bien. gracias, ¿ah? Saludos ahí a la familia. Igualmente allá. Ajo. Bye.